Abel le rogó a su hermano cuando vio que su hermano mayor había presentado frutos. Le rogó que se acercara a Dios, que lo hiciera en la forma como el Señor lo decía. Y Abel, con ese corazón tan bueno que tenía, le suplicó a su hermano Caín que hiciera las cosas no como él disponía, no como él quería, sino como Dios lo había pedido. Pero es increíble cómo las súplicas de Abel, en vez de crear un compungimiento de corazón, crearon en Caín una mayor todavía obstinación para seguir su propia voluntad. Y claro está, como era el hermano mayor, no le parecía propio que su hermanito le amonestase. Así que desdeñó el consejo de Abel. Y obviamente el orgullo y su ego no le permitieron aceptar esas súplicas amorosas de su hermano. Muchas ocasiones existen personas que anteponen su orgullo y su prestigio antes que aceptar las cosas que una persona humilde le pueda decir. Porque el orgullo es algo terrible. Y fue justamente lo que hizo a Satanás levantarse en el cielo contra Dios. Recordemos que Caín se presentó a Dios con murmuraciones, con cierta incredulidad. Y su ofrenda en realidad no expresó el arrepentimiento del pecado. Él, al igual que muchos hoy en día creen, piensan seguir exactamente el plan indicado por Dios y confían enteramente en el sacrificio del Salvador prometido para obtener la salvación, pero lo hacen de acuerdo a como ellos piensan. Porque retractarse o porque corregir para muchos es mucho pedir. Están llenos de orgullo y vanidad. Y el aceptar muchas veces los llamamientos de un hermano más humilde es una muestra de debilidad. Y el seguir los preceptos del Señor es una muestra de debilidad. Recordemos que el orgullo, la vanidad, es uno de los grandes pecados que cometió Satanás. Por lo tanto, Caín se presentó con sus propios méritos, no en los méritos de Cristo. Él no iba a traer el cordero para mezclar su sangre con su ofrenda, sino que él presentaba sus frutos. Es decir, yo te presento a ti lo que yo creo que es. Obviamente eran el producto de su trabajo. En otras palabras, Caín le presentó una ofrenda como un favor que le estaba haciendo a Dios. Caín obedeció al construir el altar. Caín obedeció al traer una ofrenda, pero rindió una obediencia solo parcial. Muchos rendimos obediencias parciales a Dios. Le obedecemos hasta donde nos conviene, o lo que no es tocante a lo que realmente nos gusta y nos parece tan delicioso, que nos tiene atados a este mundo. Por lo tanto, Caín rindió una obediencia solo parcial y omitió lo más importante, que es la necesidad de un Salvador. En lo que se refiere al nacimiento y a la educación religiosa, estos hermanos eran iguales. Ambos eran pecadores, ambos reconocían que Dios demandaba reverencia, ambos
reconocían que Dios demandaba adoración, y en su apariencia exterior, su religión era la misma, pero había una diferencia grande entre ellos, como todo oferente que se acerca a la iglesia a adorar al Señor. Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, nos dice Hebreos el capítulo 11 y el versículo 4. Porque Abel comprendía claramente los principios de la redención. Él veía claramente el estado del pecador, que necesitaba una comunión íntima con el Padre. Por lo tanto, trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada, y así entonces Abel reconoció las demandas que la ley había sido demandada, que demandaba la ley, en otras palabras. Por lo tanto, en la sangre derramada, Abel comprendió claramente a ese Cristo que en el futuro iba a morir en la cruz del Calvario. Y así entonces demostró que confiaba en esa realización. Confiaba en que lo que Cristo iba a hacer más adelante en el futuro. Y así entonces mostró que era justa o que era justo el sacrificio. Pero nosotros debemos analizar que su hermano Caín tuvo exactamente las mismas oportunidades que Abel para aprender y para aceptar esas verdades. No fue elegido un hermano para ser aceptado y el otro no. Es decir, no existe una predestinación allí. No fue Dios quien acepta a uno porque lo elige desde un principio y a otro no. Nadie es desechado desde un principio. Sencillamente cada uno elige su propio camino, de acuerdo a la comunión que crea con el Señor. Así que Abel eligió la fe, eligió el ser obediente, pero Caín, en cambio, escogió la incredulidad y la rebelión. ¿Qué elecciones tan fundamentales para la vida? Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo en estos días justo antes del tiempo del fin. Una clase de personas que aceptan el sacrificio de Cristo y otra clase de personas que depende sola y exclusivamente de sus propios méritos. Por lo tanto, esa segunda no puede llevar al hombre al favor de Dios. Solo por los méritos de Jesús, y esto es muy claro, no por los méritos de María, no por los méritos de cualquier otra persona, de Mahoma, ni de cualquiera, nuestras transgresiones son perdonadas. Nuestras transgresiones son perdonadas exclusivamente por los méritos de Cristo, y es en Él en quien se debe creer. Ahora, los que no necesitan la sangre de Cristo y piensan que pueden obtener los favores de Dios por sus propias obras, es decir, haciendo cosas buenas sin tener fe clara y nítida en Cristo Jesús, sin que exista una gracia divina, están cometiendo el mismo error que Caín. Si no se acepta a Cristo Jesús, como no lo aceptan muchísimos llamados pseudocristianos, van a estar entonces bajo condenación, porque no hay otro medio por el cual se pueda ser librado del dominio del pecado.
Tristemente, la clase de adoradores que sigue el ejemplo de Caín hoy en día abarca la mayor parte del mundo, porque casi todas las religiones falsas se basan en ese mismo principio, es decir, de que el hombre puede depender de sus propios esfuerzos para salvarse, que el hombre no necesita una redención, sino que necesita desarrollarse y elevarse a una condición muy alta. ¿En quién confías tú? ¿En quién depositas tú todos tus esfuerzos? ¿En ti mismo o en Cristo Jesús? Hay que enamorarse de Cristo Jesús, y para enamorarnos de Él hay que conocerle. Y se le conoce cuando leemos su historia, su vida, cuando le oramos fervientemente todos los días al Padre por medio de su Hijo. Necesitamos desarrollar nuestro vínculo con Cristo Jesús. Y para eso está el Espíritu Santo, que fue a quien Él dejó, para que refinemos, para que elevemos, para que regeneremos nuestro espíritu, nuestra alma, para que nuestro día a día sea alabarle, dejando a un lado nuestros gustos, dejando a un lado nuestras actividades mundanales y enfocarnos exclusivamente en ese hermoso Cristo que murió por nosotros. Que el Señor les bendiga.